Buen día. Mi nombre es Alejandro Israel Estrada García, de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Asesor académico, licenciado Mario Parra. Instructor, maestro Carlos Rodríguez. Centro de enlace, Ajusco. Año en curso 2019. Presentando proyecto integrador, Análisis Económico, Político y Social de México. Con la actividad nombrada Análisis del discurso presidencial del 1 de septiembre de 1982 del licenciado José López Portillo. Quiero aprovechar para mencionar y dar mi opinión respecto a 3 fragmentos del discurso del año de 1982, por motivo de su último informe de gobierno, en el cual indicaban, de igual forma se quedó como frase que en el cual le imputaban en ese momento al Estado, los siguientes puntos: inversión pública ineficiente, gasto público excesivo y despilfarrador, inflacionario, deuda externa excesiva y enajenante, economía petrolizada, política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y balbuciantes, y otras más ofensas y desahogos que no me ocuparé. Asimismo también mencionó a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años le pedí perdón. Les digo que hice todo lo que pude hacer para organizar a la sociedad y corregir el rezago, que si por algo tengo tristeza es por no haber acertado a hacerlo mejor. El tercer fragmento del discurso fue: estas son nuestras prioridades críticas. He expedido en consecuencia 2 decretos, uno de nacionalizar los bancos privados del país y otro establecer el control generalizado del cambio de divisas. Todos esos 3 puntos fueron originados dentro de su sexenio del presidente José López Portillo, o del expresidente José López Portillo, en el año de 1976 a 1982. Todos esos problemas también fueron originados y rezagados y arrastrados desde el sexenio de Luis Echeverría, que era parte su amigo de infancia. Todos esos puntos llegaron a tener problemáticas porque, pues bueno, él había prometido que pues iba a hacer pues que México iba a que tuviera un crecimiento total, y que pues afortunadamente a mediados de su sexenio sí lo hubo, ¿sí? Que dentro de ese problema tenían problemas ya del desastre económico, de un déficit fiscal, crecía enormemente el desempleo en el entonces gobierno de Luis Echeverría, la inflación crecía total, tenía una inflación gigantesca, la deuda externa llegó a convertirse en problema, llegó a tener un 100% de incremento. Y pues bueno, López Portillo llegó pregonando que iba a hacer un cambio y una austeridad por 2 años, ¿sí? En el cual logró una recuperación. Dicha recuperación fue por ayuda de lo que fueron los nuevos yacimientos de petróleo y la inversión que tuvo para poder hacer esa explotación petrolera en los yacimientos dentro de lo que era el Golfo de México. Pero lamentablemente todos esos puntos favorables se fueron de caída por totalmente problemas que empezó él a estar despilfarrando todo lo que se llegaba a tener, que lo poco o lo mucho en ese momento que empezó a tener de beneficios por parte del petróleo, pues lo empezó a invertir en cuestiones de megaproyectos y lo que es la parte de los programas que se tenían en ese entonces. Fuera de eso, colocó a varios parientes en puestos altos de administración, ¿sí? Uno de ellos fue su esposa, que iba despilfarrando también recursos acompañadas, porque era una concertista de piano, y pues bueno, pues todo eso lo llegaba a tener en mal gasto. Su otro amigo de infancia, que lo puso en un puesto en el Distrito Federal como general,
fue al negro, en el caso de lo que fue la policía del Distrito Federal, fue al Negro Durazo, que de igual forma fue la cumbre de la corrupción en México en ese entonces, ¿no? Aparte de que la imagen del presidente que daba, pues era a caballo, gastaba todo lo que era la parte de su imagen para a nivel internacional, mandó traer una televisora española para que lo estuviera entrevistando y tuviera ahí un día todo lo que hacía por un día el presidente en ese entonces. Todo ese punto despilfarrador pues fue lo que fue ocasionando que con la confianza que él ya tenía, que ya estaba creciendo México por esa bonanza petrolera, por la parte del hallazgo petrolero, pues se confió demasiado, tanto de que pues todos esos puntos que se tenían fueron ocasionados por problemas del crédito, por la parte de la inflación, y principalmente que todo lo dejó la parte financiera de México, lo dejó a cargo respecto a lo que era el beneficio de lo que era el petróleo. Lamentablemente, en el caso del petróleo, que en el año de 1972 o 1973 tenía un costo por barril de $2 por barril de crudo, y que en el año de 1973 sí hubo un incremento masivo originado por una guerra del Yom Kippur. Y pues bueno, esto fue dentro de los países árabes, que fueron los que estaban organizados dentro de la OPEP, que es la organización de exportadores de petróleo, pues llegaron a hacer un incremento de $2, como indicaba, hasta 16, 18, $20 por barril. Esto fue algo que también le llamó mucho la atención a López Portillo. Aunque ya no había, y se decía que ya no había yacimientos, pues en su sexenio se encontró nuevos yacimientos y se confió totalmente de que, aparte que se tenía un costo excesivo o ese incremento que costaba el crudo, pues, y que había muchos clientes, tenía muchos clientes México por la parte de la exportación del mismo crudo, pues se confió, hasta que en el año de 1981, pues hubo una caída total del precio del crudo, en el cual pues empezó a malbaratarse de $20, hasta llegó a quererse vender a $4, $3 el barril de crudo. Esto ocasionado por todo lo que él tenía arrastrando ya dentro de su sexenio, esa confianza que se tenía, pues se empezó a gastar, a despilfarrar todo lo que se estaba tratando de ganar, y pues bueno, ocasionó que pues hubo un quiebre total a finales ya de su sexenio, y eso mismo ocasionó que dentro de ese último informe de gobierno pues diera que pues se autonombrara todo lo que llegó a pasar, y que pues tenía esa impotencia de lo que había pasado por sus males decisiones y por toda la gente que llegó a tener a cargo de otros puntos, pues ese mala organización y mala administración de ese gobierno, ¿sí? Sus gastos públicos excesivos pues eran demasiados. El gasto público excesivo, el despilfarrador gasto que también se tenían por su familia y por él mismo, y por todos los proyectos que se tenían, los macros proyectos que se tenían, muy ambiciosos, pues bueno, ocasionó esa parte. Se fue quiso tener
mucha confianza con la parte del petróleo, pero bueno, lamentablemente fue lo que ocasionó ese quiebre en lo que fue la devaluación del año de 1982. Fuera también de otro punto que ocasionó esa devaluación de 1982, aparte de la caída del petróleo, del precio del petróleo, fue lo que se le determinó como el control o el descontrol generalizado de cambios de divisas. Toda la gente empezaba a llegar a cambiar sus pesos por dólares, ¿sí? Y pues eso lo que ocasionó fue pues que el país se quedara sin capital, y que pues bueno, esto ocasionó pues también ese quiebre. Eso automáticamente llegó y pues rebatió directamente en esos 3 últimos meses de su sexenio. Quiso cambiar y solucionar lo que no pudo en ese entonces, ¿no? De cambiar ese despilfarramiento de dinero. Y pues bueno, lo que ocasionó que fue también nacionalizar a los bancos privados del país. Tenía ese lado dramático de decirles a todo el pueblo de México, a los desposeídos y marginados, ¿sí? Y que de igual forma había prometido desde hace 6 años que no les iba a fallar, que les iba a dar un incremento. Pues era un dolor que pues sí lo tuvo por esa impotencia, ¿no? De haber fallado, ¿no? Y que por esa confianza que se tuvo, autoconfianza que tuvo, pues llegó a tener ese quiebre. Pues bueno, todos esos detalles que llegaron a ocasionar lo que fue el quiebre del año de 1982, pues bueno, fue lo que ocasionó esos puntos dentro del país, ¿no? Pues bueno, sin más por el momento,